Parece ser que el hombre se ha empeñado sistemáticamente en destruir su medio ambiente. Absurdo, pero tristemente cierto. Los resultados son lamentables. El bosque, particularmente, se ha transformado en una de sus víctimas predilectas. La agricultura y ganadería en crecimiento son la excusa válida para el asesinato de miles y miles de árboles. Absurdo, pero tristemente cierto. ¿Existe alguna esperanza de recuperar esas vastas extensiones desérticas y estériles resultantes de tanta irresponsabilidad? ¿Podemos confiar aún en la razón del hombre? ¿Es posible que podamos ver el triunfo de la cordura? ¿Vencerá la vida en su batalla contra la muerte? Definitivamente sí. Han existido, existen y existirán en nuestro bendito planeta Tierra hombres y mujeres empeñados en defender la vida. Seguros y convencidos, arremeten contra la muerte. Absurdo, pero felizmente cierto. Everardo Hebke es uno de ellos. Él también lucha con tesón para construir un camino a la naturaleza. Nos encontramos en Argentina, al sur de la América del Sur. Un verdadero complejo geográfico con una superficie territorial estimada en 2.800.000 kilómetros cuadrados. Al oeste se extiende una franja ininterrumpida de altas montañas, la cordillera de los Andes. Hacia el oriente, una llanura extensa con elevaciones aisladas que se va estrechando con rumbo sur, donde se forman mesetas escalonadas que descienden al Océano Atlántico. Esta vastísima región es conocida con el nombre de Patagonia. Ubicada en la parte noroeste de la región patagónica y recostada sobre las altas cumbres de la cordillera de los Andes, se encuentra la provincia de Neuquén. Su nombre proviene del araucano y significa tener fuerza. En ella, el paisaje reviste todas las formas y tiene todos los colores. Milenarios bosques, nieves eternas, majestuosos y serenos lagos. Uno de ellos, el Lácar, vio nacer a sus orillas una hermosa ciudad, San Martín de los Andes. Una villa de típica arquitectura, con calles arboladas y paz en todos sus rincones. Los dos pilares de la economía local son el turismo y la explotación maderera de los bosques. Aquí transcurre la vida de Everardo Hebke. Yo me llamo Everardo Hebke. Soy alemán y estoy en el país desde el año 1955. Cuando vine al país con 100 marcos, que me alcanzaron a comprar una montura, pero no la cincha, me traje una motocicleta de allá. Entonces, trabajando en estancias, me ahorraba dinero y cuando tenía bastante junto, me largué de viaje. Yo quería conocer el país entero en motocicleta y lo hice. Siempre mirando un poco a ver dónde realmente afincarme y quedarme. Estuve desde Humahuaca hasta Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, por todos lados, todo en moto, y eso que había ripio y mal camino, no había pavimento como hoy en día en esa época, ¿no es cierto? Y cuando vine aquí a la zona ya me gustó enseguida la montaña y el bosque y el paisaje, y me parecía tan simpático todo eso aquí. Digo, bueno, acá me quedo y acá me he quedado. Y hace ya 28 años que estoy acá viviendo. Había muy poca gente, pero me ofrecieron en su tiempo la administración de la estancia forestal Quechoquina. Y ahí empecé a trabajar de administrador
había aserradero, instalé un vivero forestal, producimos plantas, manejamos los bosques. Y yo estuve en esa estancia 17 años, manejando todo prácticamente. Fue muy interesante, aprendí muchísimo sobre la marcha. Y ahí me hice gerente forestal de ganas y alma y vida, ¿no es cierto? ¿Y actualmente sigue haciendo lo mismo? Lo sigo, pero ahora por mi cuenta propia. O sea, ahora trabajo en forma independiente, asesoro forestaciones en la región, especialmente en la precordillera y el desierto. O sea, lugares muy áridos, muy malos, ya casi inservibles. Ahí vamos y plantamos pinos. Y anda fenómeno. ¿Sí? Va muy bien, crecen muy lindos, sí. Aquí vemos un árbol totalmente cubierto por una capa de hielo. Esto se produce con el rocío de noche, la humedad de la noche, que cuando empieza a helar, en las horas de la madrugada, se convierte en hielo y cubre la planta totalmente. Eso cuando se levanta el sol, con poco más ya desaparece. Pero es un fenómeno muy bonito y realmente una belleza. Y lo que es impresionante también es el silencio total. Realmente no hay nada de viento, no se escucha ningún ruido, salvo algún arroyo a lo lejos. Es realmente una cosa fabulosa. Por la mañana muy temprano partimos con Everardo rumbo al lago Meliquina. Allí se encuentra la estancia del mismo nombre, bellísimo lugar donde se realiza la siembra y posterior trasplante de los pequeños pinitos, mudos protagonistas en esta historia de amor a la naturaleza. Pero dejemos que nuestro guía nos hable de su trabajo. Bueno, aquí tenemos una siembra, o sea, se siembra el grano de la semilla en surcos, se cubre con tierra y esto de lo que vemos en este momento ha pasado un año acá en este lugar. La raíz es chiquita, todavía la planta está medio pequeña, pero en este verano que viene va a ser un poco más grandecita. Pero fíjense, el terreno, el clima es tan bravo aquí arriba. Hay unos ventarones, hay una sequía prolongada, el sol muy fuerte, hay heladas. O sea, la planta está de chiquita, está expuesta a toda clase de penurias, con ciertas pérdidas. Ustedes ven que no es muy densa la siembra, hay lugares con ha fallado inclusive un poquito, pero las plantas que se quedan son realmente las plantas que necesitamos para poder trabajar en la árida precordillera patagónica, ¿no es cierto? Cuando empezamos a trabajar aquí en el año 78, quise arar un poquito y me di cuenta que la tierra es tan volátil, tan erosionable, que tuve que parar enseguida y hacer primeramente esos rompevientos con caña colibre, que no son muy bonitos, que vamos al caso, pero la gran ventaja es que evitaron la erosión. Entonces, a la protección de estos pudimos hacer los trabajos cultivos, criar las plantas y hacer la primera producción de plantitas. Al mismo tiempo, ya se empezó a plantar cortinas, como lo ven aquí, por ejemplo, con pinos, que van a hacer la misma función, pero mucho más bonito, más natural y más bonito, porque es una cosa viva y van creciendo y van a proteger cada año un poco más. Y después quiero sacar esas cañas que ya se quedan muy feos, evidentemente, ¿no es cierto? Ahora, no usamos ningún fertilizante, los suelos son muy pobres, muy arenosos, realmente lavados, degradados, porque en estos campos había muchísimas ovejas durante decenios. Y la oveja es muy erosionante, arranca el pastito con su raíz y todo,
y con sus pezuñas filosas que caminan por el suelo, van aflojando esa tierra y los fuertes vientos patagónicos arrastran la tierra y la llevan y realmente los campos pierden todo su valor. Ahora con estas forestaciones que estamos haciendo, recuperamos esas tierras y las hacemos productivas de nuevo. Bueno, aquí tenemos ahora el campo recién repicado, o sea, las plantitas de 2 años han sido repicadas a 10 por 15 centímetros entre planta para que puedan durante el verano que viene desarrollar un sistema radicular grande, fuerte y bien diversificado, para que la planta después en el campo afuera sobreviva. Si seguimos la línea de los tableros para abajo, fíjese, es todo un bosque nuevo. Este ha sido plantado en el año 79, o sea, tiene 10 años ahora. Fue un desierto total prácticamente, ya sin vegetación, totalmente erosionado, empobrecido. Esa colina era pelada, menos los pocos cipreses que se ven arriba. Y fíjese cómo con el andar de los años eso se va transformando totalmente, haciéndolo productivo. Y aparte una cosa que es muy importante, o sea, 2 cosas prácticamente. Por un lado, este país es totalmente necesitado de importar maderas. No hay maderas en el país suficiente para lo que se usa. Hay que importar, no sé en este momento por cuántas sumas anuales, pero es una cosa impresionante. Y aquí crece, o sea, ¿por qué no utilizamos nuestras tierras para producir lo que aquí crece en vez de comprarlo para dólares caros en el exterior? Y la otra, en estos campos antes con 1 o 2 puesteros se arreglaban. Muy poco personal, no había fuente de trabajo. Hasta hoy en día en la zona escasea la fuente de trabajo. Ahora ustedes han visto cuánto personal está repicando, cuánta gente en invierno están plantando los bosques, cuántos están preparando ya los bosques para el futuro. Y se va creando fuente de trabajo para muchísima gente. Y en esa empresa hizo buenas viviendas para este personal, hicieron un colegio primario para los chicos de nuestros obreros. O sea, se va formando un polo forestal en esa región que va a ser muy importante para el país entero, para un futuro. Y una cosa humana que es muy linda, después vamos a mirar el colegio también, los chicos de nuestros obreros ya ven cómo trabaja el papá, cómo están en el vivero, cómo están desmontando, cómo están plantando, y muchos de ellos se encariñan y les gusta y se quedan y van a ser los obreros forestales por excelencia para un futuro, especialistas por alma y vida y vocación directamente, porque ya de chico les ha gustado ese trabajo. Y la ventaja es que esa gente trabaja muy bien, hace la cosa con todo cariño, y eso asegura que realmente la forestación tiene éxito, porque esos trabajos no se pueden hacer negligentemente o a desgano. Si se hace mal, la planta se seca y se acabó, y todo eso fracasa. En cambio, trabajando con gente que le gusta el tema, la cosa se hace bien, se logran los bosques que necesitamos, y todo el mundo se beneficia. Este joven es José Matamala, que está trabajando conmigo ya desde que era chico de colegio, siempre trabajando ya en el vivero y ganándose unos pesos. Ahora, este muchacho está haciendo un trabajo muy importante. La planta chiquita, para que no sufra en la tierra después del trasplante, la embarramos así para que la humedad de la raíz quede asegurada. ¿Cuántas plantas habrás ya trabajado, Lelo, qué te parece? ¿Cuántas plantas has ya mojado vos más o menos en tu vida? Millones. ¿No? Mirale la cámara, así te ven la cara también. Eso. Y al lado es Erasmo San Martín, otro especialista en plantación, aparte de este buen carpintero. Así que él ya hace carpintería, aprovecha la madera que se está plantando acá. Y el encargado del establecimiento es Timófilo Gutiérrez, que ya me acompaña 28 años. Nos conocemos todas las mañas mutuamente. Es muy importante para mí contar con gente que están en el trabajo, que lo conocen bien, que aunque no esté uno, están ellos, y todo se hace realmente a conciencia. Ahora, ¿qué le parece, Timófilo? ¿Le gusta ese trabajo? Sí, a mí me gusta, por eso hace muchos años que estoy con don Everardo, porque tengo cariño por este trabajo, porque es vida para mucha gente, que aquí se gana su pan, y también un gran adelanto para la Patagonia.
poder forestar campos que no valían, y hoy los vemos todos cubiertos por verde, hecho por la mano del hombre. Es muy importante para mí ver todo esto, que lo hicimos que de la nada, ¿no es cierto? Empezamos, y estoy trabajando a gusto con todo este personal a mi cargo. ¿Cuándo hace que está aquí, Sierra? Ya van a ser 8 años. 8 años. Mire qué paciencia me tienen esa gente. Y lindo es el tema cuando uno trabaja con gente que ya hace muchos años que está con uno, ya hay una confianza, ya se sabe cómo actúa el hombre, ya se sabe que el hombre le gusta su trabajo, lo hace con cariño, lo hace bien. Y el resultado al final es el bosque logrado. Y ese es nuestro fin de trabajo aquí, lograr bosques en lugares que ya hoy no son más productivos. Y eso, cuando uno tiene un personal que ya lo hace con cariño, lo hace bien, es la mejor garantía de éxito, evidentemente. Este chico es un noval que está recién empezándose a adiestrar un poco con el papá, que también va a ser quizás futuro forestador, vamos a ver. ¿Cuánta gente convive aquí en la estancia? Y en este momento tenemos nosotros 16 hombres, 16 hombres entre 9 familias, y el resto son solteros que están en un obradores que tiene la empresa. El trabajo es en toda época. O sea, en caso de nieve, por ejemplo, no se pueden realizar las mismas tareas. Sí. ¿Qué es lo que se lleva a cabo en ese caso? Sí, el trabajo es todo el año acá. Acá no, esta empresa no para, porque hay diferentes trabajos. Si nieva, por ejemplo, se busca otra forma de trabajo, ya sea, hay que empezar ya incluso con la poda de los pinos bifurcados que vienen. La planta que al romperse el brote aparecen varias puntas, entonces ese trabajito hay que irlo haciendo con un serruchito, cortando para que la planta vaya bien. Y en fin, acá se trabaja todo el año. Se hace repique entre septiembre y parte de octubre, que es lo que estamos haciendo. Y después preparamos el campo en el resto de tiempo para la próxima forestación. Bueno, la cosa es así, la plantita, para que tenga fuerza y resistencia para sobrevivir en el campo, necesita mucha raíz, o sea, una buena cabellera para que la raíz que alimenta la planta pueda asegurar la supervivencia de esa planta en terrenos secos y áridos y castigados por vientos, erosionados, o sea, la Patagonia que estamos tratando de reforestar para volver a ser productiva esas tierras que en su tiempo perdieron prácticamente todo su valor a través de del sobreaprovechamiento con animales, que provocó una erosión terrible. Hay campos que ya prácticamente no sirven más. Este campo, cuando fue comprado en el 78, era todo así, o sea, peor aún, porque han pasado 11 años sin animales y ustedes observan que todavía el campo no se ha recuperado. El día que el campo está muy erosionado, prácticamente no hay forma de recuperarlo, salvo, y aquí tiene usted la forestación, ¿no? O sea, a través de los árboles se ha logrado parar los vientos, dar sombra a la tierra, tener más humedad en el suelo, revivir la vida microbiana en la tierra y la productividad. Y tiene muy buen crecimiento, y la gente que viene a ver el crecimiento de los árboles se asombran, porque realmente están creciendo de una forma realmente rápida y muy bien. Aquí les pueden apreciar lo que se ha logrado en 10 años, cómo cambió todo el microclima, se va parando los vientos, y eso es realmente asombroso, ¿no? Ahora, ¿el hombre puede crear tierra, Everardo? Puede. Mire, también puede destruir. Si usted quiere tomar esa nota, fíjese cómo hoy no hay viento. Hoy es nada más que un vientito que va, pero no es viento. Ahora bien, imagínense, aquí pasan 10.000 ovejas. Aflojan la tierra, viene el viento, la lleva. Al día siguiente pasan 10.000 ovejas, el viento lleva la tierra. Es muy fácil explicar que en muy pocos años esa tierra no sirve más para nada. Ahora bien, cuando se logró un bosque, el polvo que va volando por la erosión y llega al bosque donde hay tranquilidad del aire, porque dentro de las plantas no hay movimiento de tierra, esa tierra se va depositando ahí mismo. Y el bosque a la larga junta suelo que en otros lados se erosiona. Incluso después, como cae la hojarasca, caen las hojas, traen acículas, se pudren en el suelo.
Y la misma putrefacción produce la vida microbiana que es tan positiva para la evolución de la tierra, del suelo. Ahora fíjese las dunas que se han formado, ve que es totalmente inútil esa tierra, así como está, no sirve para nada, directamente. Para lograr arar este campo, primero hay que emparejarlo, roturarlo. Correcto, y como la zona es muy seca en el verano, la semilla que usted tira ya no tiene chance para crecer porque hay ninguna protección. O sea, la plantita se seca directamente. Mire cómo el vientito levantó el polvo, ¿vio? Es un pequeño vientito, mire cómo levanta la tierra. Esa es la erosión. Y hoy no es un día de viento. Si hay un día de viento, sigue volando, es impresionante, ¿no? Y es toda tierra fértil que se va perdiendo. Por eso yo pienso que hay que hacer mucho hincapié en el buen manejo de la tierra, estudiar bien la receptividad de los suelos, no poner demasiados animales, mandarlo justo para evitar ese desastre. Pero eso aquí es un desastre, es una tierra destruida prácticamente, ¿no? Fíjese que los abuelos de los actuales pobladores de la zona patagónica cuentan que sus antepasados, los abuelos, encontraron aquí pastizales hasta la cincha de los caballos, o sea, 60, 70 centímetros de pastoreos densos. Mire lo que ha quedado eso. Eso es mal manejo, eso es increíble, ¿no? Y eso es bueno que usted lo hace conocer a la gente para evitar que esto se repita en un futuro, que la gente tome conciencia y que no siga insistiendo en esas estupideces. Ahora bien, esas plantas han estado 2 años en el almácigo de siembra. Allá se siembra tupido para que venga la raicecita medio protegida, pero no tienen espacio para desarrollarse bien. Entonces se saca esa planta en el segundo año y se vuelve a plantar como lo estamos haciendo aquí ahora. Lo importante es que la raíz que en la conífera es pivotante y llega a mucha profundidad más adelante, esté mirando derechito para abajo. Entonces esa raíz pivotante sigue creciendo de esa misma manera en el sitio de plantación, y el arbolito sobrevive. El instrumento que se usa es bastante primitivo, rudimentario. Son tablas que tienen un saquecito a 10 centímetros de distancia entre uno y otro. La persona que está trabajando está parado sobre la tabla para evitar que con su pisada la tierra se aplaste demasiado y se hace difícil el trabajo. Y como son así de esa forma, las filas salen completamente derechas y queda mucho más bonito, y además es más fácil para desmalezar, para regar y todas esas cosas. Además se puede tener un buen control de cantidad cuando después se cuenta la cantidad de plantas, se cuentan las filas y se saca el total. La madera que usan para hacer el hoyo, que parece una pistola, es puntiagudo y va bien para abajo también para que acomode bien la plantita en la tierra. Después se hace un segundo trabajo que se aprieta la tierra para que quede la raíz bien sentada. La planta que usamos es procedente de semillas importadas de Norteamérica, de regiones muy áridas, para que la planta después ya tenga el pedigrí para poder sobrevivir en climas difíciles. O sea, nos traemos de lugares bien áridos de Estados Unidos donde todavía hay muy buenos bosques, y esto nos ayuda para hacer esto. Lo interesante es, uno se pregunta por qué ponen exóticos si aquí hay autóctonos también, y es esencial. Pero resulta que el autóctono no es capaz de conquistar esos desiertos porque son latifoliadas de raíz superficial. Entonces, cuando está muy seco, la planta se muere, no puede sobrevivir. En cambio, la conífera hace una raíz pivotante, como dije antes, que permite que el árbol pueda conquistar terrenos que hoy en día ya no tienen más bosque. Se ha probado en su tiempo plantando los nuestros acá de la zona, las latifoliadas, el coiba, el roble pellín, el raulí y la lenga, en zonas áridas, pero ninguno ha sobrevivido. O sea, naturalmente el bosque no pudo conquistar la estepa, y hasta hoy en día no ha sido posible crear bosques de esas especies en zonas áridas. Las latifoliadas de la región necesitan mucha lluvia para sobrevivir. O sea, esto lo que vemos aquí son los pequeños soldaditos para conquistar el desierto.
O sea, soldaditos que hacen algo útil. Ahí hicimos un desmonte. La zona de esas cordilleras acá ha sido muy quemada en su tiempo. Yo tengo una información de un alemán que pasó por aquí en el año 16 y escribió el libro Los bosques patagónicos, que fue la primera información científica de estos bosques. Y hay figura de la zona de Miliquina con mapas inclusive, como todo quemado. La gente antes quemaba esto para hacer pastorea para los animales. Y los bosques se perdieron y quedó un monte impenetrable, un monte bajo, que tiene su valor ecológico, pero no da ni leña, o sea, es un monte que no da nada. Esto lo desmontamos, apilamos las ramas en filas horizontales para evitar la erosión de esos campos y se planta al medio con coníferas. Nosotros plantamos, por ejemplo, en los meses de invierno y después ya en marzo sabemos, antes de marzo sabemos definitivo cuál va a vivir y cuál no, porque en las partes altas sobre todo hay porcentaje de pérdida. Porque ¿Tiene idea más o menos del porcentaje de pérdida? Y los primeros años era un 12, un 15%, y en las partes altas un poco más, pero nosotros somos satisfechos con eso porque es muy difícil arriba, es muy seco, muy untoso, es muy difícil para la plantita. Esto está plantado en el año 79, tienen 10 años ahora. Ahora no hay que olvidarse, como está en estepa, primeramente la plantita tiene que sobrevivir, afincarse, claro. Durante 2 o 3 años crece para abajo, hace una enorme raíz y después recién empieza a crecer para después afincado bien como aquello, por ejemplo, bien, son unos postes fabulosos, pero cuesta afincarse y crear el microclima. ¿Y el consumo de agua de esta planta debe ser importante? Mire, son frugales, sí, no, por supuesto, pero son muy frugales tanto en tierra como en agua, resisten la sequía, resisten crecer en tierra de poca productividad, en suelos pobres, ¿no es cierto? Pero claro, cuando viene una buena lluvia de vez en cuando viene muy bien y reacciona lindo, ¿no es cierto? Evidentemente. Está todo plantado, lleno de infinitos. O sea, es notable. Muchísimo trabajo el día que eso se cosecha, que eso se empieza a trabajar aserraderos, que vienen rollizos, que vienen camiones, que hay movimiento. Pero trabaja para centenares de familias, eso no hay ninguna duda, ¿no? Hoy son 17 los hombres, pero entre mujeres y maestros y chicos y todo, hay como 80 personas viviendo. La cosa no es plantar para destruir, sino plantar para crear una riqueza que se maneja a perpetuidad sin destruir. O sea, usted cosecha el árbol maduro, no va a cortar el árbol nuevo. Va a dar lugar que en vez del árbol viejo que usted va cosechando, crece uno nuevo, o si bien no crece solo, usted lo planta. Pero lo que se ha hecho mucho en el mundo entero era cortar los bosques, sacarlos todos y no reponer. Por ejemplo, el famoso ejemplo de Santiago del Estero, que tiene enormes bosques en el Parque Chaqueño con sus quebrachos. Yo estuve allá y pedí que por favor me nos traigan un quebracho en pie. Y usted sabe que costó encontrar uno solo. Y no olvidemos que el país entero se ha construido los alambrados compuestos de quebracho de Santiago del Estero. Los tormientes del ferrocarril eran todos de quebracho de Santiago del Estero. O sea, se ha sacado una enormidad de madera de allá y nunca han replantado nada. Ahora el resultado es que estos bosques se han acabado. Punto. Y ahí está el arte del silvicultor de manejar su bosque de modo que nunca se agote. Usted cosecha la renta, pero no el capital. Usted cosecha el viejo, no va a cosechar el nuevo. Le va a dar lugar a que el nuevo se vaya engordando, engrandando, y después cuando él es maduro, plantará uno nuevo o deje que la semilla caiga y se reproduce solo. ¿Me explico? Totalmente. Bueno, pero lo que se ha hecho en muchas partes del mundo era cosechar todo, sacar todo, tirar abajo y punto. Y esto es muy peligroso. Todo eso es el desmonte que hicimos para sacar los arbustos que, si bien cumplen una función ecológica, pero son para nada productivos. Es un arbusto impenetrable, no deja pasar a nadie. Lo cortamos con motosierras y plantamos al medio. Tiene un poco la pinta de como si fueran unas terrazas incaicas en Perú, pero no son terrazas, son nada más que montones de ramas que están apiladas, y los pongo así para evitar que venga la erosión y nos lleve la tierra. Es una protección perfecta, porque nunca se ha movido esa tierra y no hay ningún peligro de erosión de esa manera. Y después esto se pudre
se incorpora como abono al suelo y después el pino va creciendo perfectamente bien sobre ese terreno. Después les voy a mostrar una parte que fue desmontada y donde ya están los pinos creciendo para que vean de cerca cómo es el asunto. Ahí tiene un bosque de cipreses, por ejemplo, que dijimos totalmente intacto. Ahí no se ha tocado, quedó tal cual, ¿vio? Donde había bosque lo hemos dejado. Solamente donde no había bosque, donde había campos pelados, erosionados o pastoreados, ahí pusimos los pinos. Entonces tengo la gran ventaja de un bosque mixto entre autóctonos y implantados. Y eso es fabuloso. Fíjense allá arriba, ve cómo está, de la piedra para abajo está todo plantado también, ven lo alto. Hasta ahí se llevó la planta en caballo carguero, con la gente la pala al hombro, trepando en la montaña, plantando entre la nieve y el viento blanco. A veces parece como si fuera Siberia esto. Pero tengo gente muy vaquiana y ya conocemos bien y son gente muy resistente y conocen bien su trabajo y realmente es una maravilla cómo hacen la cosa. Bueno, eso es un refugio que hicimos para albergar a la gente cuando estábamos plantando aquí en la zona, para que durante el mediodía hagan su asadito, que se pueden sacar la ropa un poco y tener un poco más descanso, más cómodo. Está hecho de palos cruzados a la antigua, o sea, son palos de ciprés derechos, elegidos un poco, que pusimos bien así atravesado uno al otro. Es una cosa muy sólida, especialmente seguro para terremotos, porque no hay forma de romper esto. Y lo que es importante, y quizás es bueno que algunos de sus gente que le interesa el tema lo vea, es muy importante que el techo tenga mucho alero, de modo que cuando está lloviendo o nevando, la pared nunca se moja. La madera al no mojarse tiene para siglos, o sea, si el techo está bueno, esa casa puede durar siglos y siglos, no hay ningún problema. Cuando el alero no existe, se moja la pared y en pocos años se pudre. Son pequeños detalles que son experiencias vividas en Europa, en Escandinavia, donde yo era practicante hace muchos años atrás, y también en los Alpes se ve esto, o sea, en Tirol, en Austria, en Baviera. Esas casas bien de la zona de allá un poco, ¿no es cierto? Bueno, aquí vemos un desmonte que hicimos algunos años atrás. Aquí usted observa las ramas secas de antes, de lo que hemos cortado, el rebrote natural de esos arbustos que sigue siendo impenetrable, pero totalmente improductivo, y ya ve cómo crecen en el medio de los pinos que hemos plantado. O sea, a la protección de las ramas secas y del rebrote natural de esos arbustos se han criado lo más bien los pinitos que después tomarán la rienda y van para arriba y producen madera útil donde hoy en día no se produce nada prácticamente. Es un poco el desmonte que estamos haciendo, pero es un desmonte que no deja ninguna ganancia. Lamentablemente la ganancia está en el pino que crece mejor, pero no poder vender leña, nada de eso, pues no da leña si quiere, ¿no es cierto? Pero mire qué buen crecimiento, qué sanos son los pinos que han crecido al abrigo de estos montes naturales. ¿Qué especie de conífera es esta? Bueno, esto es de la hoja un poco más larga, de la acícula más larga, se llama Pinus ponderosa, que es un árbol de Norteamérica que se adapta a nuestro clima perfectamente porque es de clima muy parecido y crece mucho más ligero aquí que en su propia tierra. Mire, cuando yo estaba ahí en Norteamérica durante 6 semanas haciendo un viaje de estudios y me acompañó temporariamente un ingeniero forestal americano. Yo le pregunto a él, dígame, ¿con qué edad cosechan ustedes sus bosques de ponderosa? Y me dice, mire, entre 120, 150 años más o menos. Y yo me fui con asombro y me decía, ¿usted en la Argentina cuánto? Y 25 a 30. Vamos, no llega con cuento acá. No me quiso creer, es increíble. Lamentablemente no llevé un pedazo de madera para convencerlo con los anillos de crecimiento. El hombre pensaba que yo estaba mintiendo. Lo que es curioso, mire, realmente cuando se cambia el continente, cómo se produce una especie totalmente distinta. Por ejemplo, este crece mucho más ligero que en su propia tierra acá. Yo mandé semillas de nuestros bosques autóctonos, del Raulí, Nothofagus procera, a Inglaterra, y están chochas ya porque crecen mucho más ligero que acá. A su vez, la liebre europea, que allá nunca es plaga, aquí es plaga. O sea, son cosas que son notables. Ahora yo me pregunto, realmente, si mandamos unos indios de la Patagonia para Inglaterra, ¿no pararán los ingleses al mar? ¿Y cómo quedaría esto allá? Esto aquí es una muestra más para que vean cómo se puede recuperar tierras perdidas a través de la forestación. Cuando ya se perdieron los pastos, cuando ya la tierra había volado, aparecieron las piedras de abajo.
Y son campos que, como se puede apreciar, realmente no crece más nada, están totalmente perdidos. Y pusimos los pinitos y miren cómo están recuperando. Eso es realmente una satisfacción muy grande para nosotros, porque demuestra lo que podría ser nuestra árida precordillera de la Patagonia en un día de mañana. Hay tantas hectáreas aquí en la zona, con semejantes condiciones, que está comprobado que se puede recuperar. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué compramos la madera en Chile? Esa es la pregunta que nos hacemos acá en la zona. ¿Por qué no metemos nosotros? Si todo eso se puede producir. ¿Por qué no agarramos viaje y producimos lo que otros están produciendo también, al fin y al cabo, ¿no es cierto? Compramos en Brasil y no sé dónde. Si aquí podemos producirlo. Bueno, esa planta ya tiene sus 7 años más o menos, o sea, en los primeros años le cuesta muchísimo a la plantita adaptarse al clima tan riguroso, a la tierra tan pobre, pero una vez establecido cada vez más grandes se hacen los brotes. Ese es un Pinus murrayana con torta, que es muy especial para suelos pobres. Pero fíjese aquí, por ejemplo, aquí tiene una punta ponderosa. Fíjese cómo la planta se adaptó y crece más ligero. El primer año el crecimiento era 1 centímetro, el segundo año 2 centímetros. El tercero ya eran 10 centímetros. El otro también ya. Después otra vez más. Este ya son 12 o 13. Y aquí ya es más de 20. Bueno, acá explíqueme algo porque acá hay mucha gente que ya se acaba de desasnar de algo muy importante. Cada una de las formaciones de rama es un año. Constituye un año de crecimiento. Un año de crecimiento. O sea, el año pasado creció el árbol de aquí hasta acá y hacía a su vez esas ramas alrededor. Este es el crecimiento de un solo año. Cuando la planta está bien adaptada y está en buena tierra, en buenas condiciones, estos brotes son muy grandes. Llegan hasta, en nuestra zona, 80 centímetros, 90, ya es un poco raro. En Misiones hay lugares donde crece más ligero inclusive. Pero lo que es curioso, sí, evidentemente, pero lo que es curioso, a medida que se va adaptando al ambiente, como hace su raíz, asegurarse su proporción de alimentos, la planta agarra más viaje y crece mucho más ligero. En pocos años más va a ser un enorme árbol, porque ya tiene su fundamento de raíces establecido. Qué curioso. Ahora, esta característica, este signo de crecimiento es, digamos, parejo en todas las especies. Sí, esto es bien típico en esos lugares, bien típico para la conífera. La trifoliar es distinta, pero en la conífera es todos los años una verticilla para arriba. Incluso la araucaria, toda la conífera crece de esa manera prácticamente. Que alguien podría llegar a determinar la edad del árbol simplemente observando exacto, las ramificaciones. sin ninguna duda. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Claro, es un lugar muy pobre, un sitio muy, muy bravo, por eso la planta es chiquita. En otros lugares con 6 años ya tienen 2,50 metros, 3 años, y hay lugares donde está más alto todavía, ¿no es cierto? Eso es un poco acondicionado a las condiciones climáticas y del suelo, por supuesto. Este cedro fue totalmente pelado cuando empezamos a trabajar acá. Pero como vi en la parte baja había buena tierra y interesante para forestar, hemos agarrado y hemos plantado llegando hasta las piedras de arriba. La parte más alta está más o menos a 1.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Y donde se pudo plantar, se ha plantado y con éxito por lo visto, pero había mucha parte de mucha piedra donde era imposible. Entonces eso quedó la roca a la vista y se plantó lo que se podía. Pero incluso esto es interesante, recuperar tierras que de otras maneras no serían productivas. Bueno, aquí hicimos una pequeña forestación de ensayo más bien para ver si realmente fuera posible hacer crecer un arbolito en la pura piedra. Nuestro desafío de los forestadores que somos es justamente reconquistar terrenos y tierras erosionadas, inservibles, no productivas, implantando coníferas que se pueden adaptar a esas mediocres y difíciles condiciones de suelo y de clima. Y realmente aquí es interesante observar que en la misma piedra el árbol logra sobrevivir. Y eso es muy interesante. Se distingue bien por el área que se ve y entonces se pone un poco más blanquito y se nota la planta. Pero en algunos años más van a ser árboles grandotes y esa tierra empieza a ponerse productiva. Por suerte hace mucho tiempo no hay problemas aquí con respecto a incendios, destrucción. La gente en general, bueno, al ser poca, no trata bien las cosas, o hubo problemas en estos últimos tiempos, han tenido inconvenientes al respecto. No, yo hace 10 años que estoy en esta instancia y
prácticamente han habido principios de incendio, pero que los hemos tomado justo y no hay gente que haga daño, que sí, hay que tener cuidado a los meses de calor con los turistas que solo acampan mucho acá a orilla del lago y por ahí dejan fogatas y nosotros siempre estamos, ya él o yo estamos recorriendo siempre la zona, entre los vecinos todos colaboramos para que no ocurra eso, porque eso sería fatal para... Bueno, aquí en esa zona los veranos generalmente son muy secos, pasan a veces semanas o incluso meses que no llueve nada, que hace mucho calor. Entonces toda esa región se reseca muchísimo. Y una chispa, un fósforo, un fuego mal apagado puede ser desastroso. En los últimos años se han quemado miles de hectáreas de bosques en la zona de Bolsón, de Bariloche, en Lago Hermoso, en varios lugares, en Yorquinco inclusive. Y para enseñar a los amigos turistas, no para prohibir, que no hagan fuego, que prohibir hacer asado, prohibir hacer fumar cigarrillos, creo que es más prudente tomarlos de la mano y decirle, mire, cuidado, es como tomar un muchacho joven y decirle, mira, cuidado, que el fuego arde, que el fuego es peligroso. Entonces inventé este señal acá, que es el fósforo, y que diga cuidado, para que la gente tome conciencia, se dan cuenta del peligro, y que por sí solos se cuidan y nos ayudan, colaboran para proteger esa belleza y para no permitir que algún día todo eso se convierta en cenizas. Por el propio bien de los viajantes, de los viajeros, de los turistas, porque el mismo turista que disfruta hoy esos bosques debe estar precavido para que el que sigue en la próxima excursión o el año que viene o dentro de 10 años pueda disfrutar la misma belleza como él hoy la ha podido disfrutar. La mayoría de los fuegos se producen por imprudencia. La gente va, les encanta el lugar, hacen su asadito, hacen su fueguito, tiran su pucho por la ventana del automóvil y siguen viajando. Y cuando son veranos secos y viene el viento, eso es sumamente peligroso. Entonces me gustaría que mucha gente se entere de este peligro y tomando las medidas, la precaución, no hay ningún problema. El fuego se hace y después se apaga bien con agua, se pone, o sea, se echa agua hasta que no merma. Se acabó el asunto. El fuego está listo. Con mucha precaución se puede evitar un montón de incendios, no hay ninguna duda. Creo que hoy en día, en nuestra época, que la gente vive cada vez más en enormes ciudades, rodeado de asfalto, rodeado de cemento armado, en edificios altos, yo creo que esa gente necesita salir afuera, pasear por bosques, pasear por lagos, conocer la montaña. Pero yo pienso que hay que conducirlos un poco, tomarlos de la mano, diría yo, explicando, mire señor, este es este paisaje. Gócelo, disfrútelo, pero no lo haga en un basural. Cuando usted se va, lleve una palita, entierre sus botellas, su plástico, su cosa, no deje el fuego prendido, de modo que los que siguen después de nosotros encuentren la misma belleza y la misma pureza en los lugares. Yo pienso que es cuestión de organizarse y nada más, en el fondo. Y de educación también. Y de educación. Yo pienso que había que pensar de implementar en la escuela primaria, de los más chiquitos ya. Miren niños, cuando van afuera, esto es una mariposa, este es un pájaro. No hay que matarlo, mírenlo, escuchen cómo canta, obsérvenlo, pero no van con la onda a matarlo. Cuando están disfrutando un lugar lindo en la playa, por ejemplo, se bañan, se duchan, se divierten, no dejen botellas rotas tiradas, que el próximo que llega se corta las patitas. O sea, es muy bueno que la gente conozca, pero que aprenda y que nos ayuden a conservar esas bellezas que hay en la zona. Quizás hace falta enseñar un poco a la gente a comprender el espíritu de la naturaleza, porque el que va acá y dice, bueno, pero no hay más que paisaje, no hay más que árboles, y yo quiero, no pasa nada. Bueno, bien, pero siéntese abajo de un coibe centenario, quédese tranquilo y ve cómo aparece un pajarito que le canta algo. Quizás un poco ridículo, pero la gente perdió un poco este don. Una vez he leído un libro que me gustó mucho de Norteamérica y ahí había una frase que me quedó grabada que decía, cuando el hombre rojo, o sea, se refiere al indio americano, ¿no es cierto?, ve cómo se acuesta el sol y ve la última luz del sol sobre el espejo del lago y escucha
la voz del viento, el hombre rojo entiende. Punto. Pero tipo un hombre que viene en coche, que se va a apurar, el hombre no tiene sentido para esta cosa. Entonces yo creo que lo importante es hacerle ver eso un poquito, para que capte esa onda que hay. Yo creo que para captarla bien hay que vivirla muy intensamente y quizás muchos años. Pero hay que tratar de en pocos días que la gente les pone las ideas, enseñarle un poco. Pero mira, venga, fíjese esto, ve aquello, ve la montaña que está atrás y el bosque que está adelante. Aparece un ciervo por ahí. O se pone al lado del lago, es una roca, y abajo ve una trucha que va pasando. No hay por qué matarla enseguida, tirarle piedra para que se vaya. O llevar un rifle y tirar a todo lo que se mueve. Hay gente que hace eso también, por supuesto. Pero enseñarles, ¿por qué no van mirando directamente? Escuchan, porque eso sí enriquece un poco la vida interior de la persona, ¿no es cierto?